Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, hermanos. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. El día de hoy nos ocupa el título Una puerta celestial y un trono en el cielo. De eso vamos a estar abordando. Si usted tiene una Biblia o un Nuevo Testamento, le invitamos para que pueda tomarlo y vayamos allí al capítulo 4 de Apocalipsis y los versículos del 1 al 11. Ahí vamos a tener nuestra lectura de introducción y posteriormente nos quedamos con el desarrollo de la temática de este día. Amén. Muchas gracias a los hermanos que ya están con nosotros y a los que están compartiendo. Amén. Leemos la palabra del Señor, tal y como está escrita. Versión Reina Valera revisada, 1960, es la versión que nosotros leemos. Usted puede leer la versión que usted tiene. Amén. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amén. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 ancianos. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, en las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Amén, hermanos. Hemos leído el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Siempre hay elementos que probablemente se nos queden en el análisis que nosotros hacemos. Sin embargo, trataremos, hermanos, de
tener una visión panorámica acerca de lo que se nos presenta a nosotros en esta ocasión. Y déjeme decirle que Apocalipsis debe ser un libro, o es un libro, que a nosotros nos da ánimo, nos da aliento, nos anima a seguir adelante y también nos provee de información, nos provee de profecía y de revelación que Dios ha dispuesto darle a sus hijos y que nosotros debemos tomar de ello y debemos tomar de la palabra para afirmar nuestra fe y para continuar en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, la palabra del Señor comienza en el versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis diciendo: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Amén. Aquí hay un contraste que nosotros debemos de mirar, y es que Juan dice después de esto, es decir, después que el ángel le había entregado los mensajes a las iglesias de Apocalipsis, a las iglesias de Asia. Entonces dice, después de esto yo miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Es decir, una puerta celestial. Una puerta celestial se había abierto. Y es importante decir esto porque tiene un significado espiritual bastante amplio, bastante grande. ¿En qué sentido? Si usted recordará, el Señor hizo una promesa. Si usted se fija en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, el Señor le dice a la iglesia en Filadelfia, amén, dice el Señor lo siguiente, amén, versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis. Si usted lee conmigo la Biblia, en Apocalipsis 3:8, la palabra del Señor dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor le dice a la iglesia, le dice el Señor en su palabra: yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie puede venir y cerrarla, no puede, el Señor dice. Y esto contrasta también con lo que nos enseña el libro de Apocalipsis en el capítulo 3 y el versículo 20, que es la forma como el Señor está cerrando el mensaje a la iglesia en la Odisea. Porque en la Odisea, en el capítulo 20, en el capítulo 3 y el versículo 20, si usted mira conmigo, allí la palabra del Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al contrario del ser humano, porque el ser humano tiene cerrada la puerta de su corazón, el ser humano tiene cerrada la puerta de su vida para dejar entrar a Dios. Dios tiene abierta la puerta celestial. Dios tiene abierta la puerta en el cielo. Dice Juan, después de esto yo miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Amén. Es decir, la puerta del cielo se abrieron. La puerta del cielo se abrió para que nosotros pudiésemos ir, para que pudiésemos entrar. Y esta puerta no es otro, sino nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, si usted va conmigo, amén, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Mira, acompáñeme al capítulo 10 del Evangelio de Juan. Vayamos juntos a la palabra del Señor. Juan capítulo 10 nos dice a nosotros lo siguiente. Aquí el Señor nos habla acerca de esa puerta. Dice
dice el Señor en el capítulo 10 y versículo 7. Amén. Dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Versículo 9 dice el Señor: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. El Señor nos recuerda que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero que Él ha venido para que su iglesia tenga vida y que la tenga en abundancia. Entonces el Señor abrió la puerta en el cielo. Es decir, que la puerta en el cielo está abierta para todo aquel que quiera entrar, para todo aquel que quiera esforzarse, para todo aquel que quiera ser salvo. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, si usted va a mirar la Biblia también conmigo allá, Lucas capítulo 13, dice la palabra del Señor que hubo gente que vino al Señor haciéndole preguntas. Amén. Dice la palabra del Señor, amén. Dice en el capítulo 13 y versículo 22, amén, en adelante. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Amén. El Señor nos dice a nosotros: esforzados, esforzados a entrar por la puerta angosta, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar, pero no podrán. El Señor nos dice también aquí en ese texto de Lucas que es Dios, el padre de familia, que se levanta para cerrar la puerta. Cuando le dice a la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3 y el versículo 8, el Señor le dice: yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces Juan, hermanos, después que ha recibido los mensajes de la iglesia, y el Señor ha descubierto y ha desnudado la condición de la iglesia y lo que la iglesia debe corregir, ya vimos cómo la iglesia falta de amor, la iglesia falta de fe, la iglesia, hermanos, que estaba permitiendo doctrinas extrañas y falsas, y no estaban correctos en cuanto a la fe y a la doctrina. El Señor corrige a toda la iglesia y le señala la ruta y el camino correcto. Ahora que el Señor le ha mostrado a la iglesia todo esto, dice la revelación a Juan el apóstol: sube acá. De hecho, dice Juan: la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, recordará que la primera voz Juan la escuchó, amén, en el capítulo 1, amén.
dice en el capítulo 1 y el versículo 10, amén. Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Amén. Juan escuchó esta voz y la volvió a escuchar. Dice, después de esto, Juan escuchó la primera voz que había hablado con él, esa voz como de trompeta, como de juicio, y le habló diciendo, sube acá, ven acá conmigo, dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, que aquella voz invitó a Juan, a la voz del Señor, el designio de Dios, llamó al apóstol Juan para hacerlo subir hasta su presencia y desde ahí revelarle todavía las cosas que faltaban, las cosas que habían de suceder después de las primeras. Es decir, que esta es una continuación de la revelación que Dios quiso dejar para su iglesia. Ahora bien, dice, hermano, el versículo 2, y al instante, así, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Amén. Fíjese que acá la visión de Juan dice que en el instante Juan entró en la dimensión espiritual. Es decir, Juan estaba en el espíritu. Juan, la revelación que él estaba recibiendo era una revelación espiritual y estaba, hermano, como en esa experiencia espiritual muy profunda. Juan estaba en el Espíritu y dice la Escritura que Juan vio que había un trono establecido en el cielo. Y en el trono, ese trono no estaba vacío, estaba también ocupado, estaba allí. Hermanos, estaba alguien que estaba sentado cuyo aspecto era como de piedras preciosas y tenía un arco iris de color verde como la esmeralda. Y dice él, era una imagen preciosa la que veía. Si usted mira el mensaje de la palabra del Señor, amén, dice la palabra de Dios, amén, en los mensajes a las iglesias, el Señor le dice a una de las iglesias, dice el Señor, dice en el mensaje a la iglesia en la Odisea. De hecho, cierra en el mensaje a la Odisea en el capítulo 3 y el versículo 21. Si usted va leyendo, vamos a ir retomando algunos versículos anteriores que vamos a ir estudiando y nos vamos a ir también buscando o amparándonos en algunos textos del relato del Evangelio o incluso del Antiguo Testamento también acerca de esto para poder tener un contexto amplio de lo que es esta revelación de Apocalipsis. En el capítulo 3 y el versículo 21, el Señor dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, cuando Jesús invita a Juan a venir hacia él, Juan lo ve en el trono y ve allí al que está sentado en el trono, un trono que está ocupado. Y, hermanos, dice que el aspecto era precioso, era como de piedras preciosas, como el jaspe, como la cornalina, y también había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Dice ahí lo que es la escritura. Entonces, miramos esto. Fíjese que aquí se nos muestra a nosotros, por lo menos en estos primeros versículos, que ya hay una puerta abierta en el cielo. La pregunta es, ¿fue esto siempre así?
siempre hubo esa oportunidad, siempre estuvo esa puerta abierta en el cielo. No, Jesucristo hizo posible eso. Jesucristo hizo posible, por eso es que Él dijo, yo soy la puerta, y todo aquel que por mí entrare será salvo, dijo el Señor. Es decir, Jesucristo es la puerta, Él es la puerta. Amén, para poder entrar a Dios, para poder llegar a Dios. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la ruta que nosotros debemos de seguir. No siempre estuvo abierta esa puerta. La abrió el Señor. ¿Cómo lo hizo? Con su sacrificio. Él fue abriendo camino. Su sacrificio abrió el camino para darle la libertad a escapar de la potestad de las tinieblas, como dice Colosenses 1:13. Escapar de las potestad de las tinieblas y trasladar a todos los que quisieran ser trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Pero esto es para los que quieren o para los que quisieran salvarse. Por eso Cristo le dice a la iglesia en la Odisea, yo estoy a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz, presta atención, me presta oído y quiere oír el mensaje y quiere aceptarme y recibirme en su vida, yo voy a entrar en su vida, voy a estar en su vida, voy a alimentarme con él y vamos a vivir juntos en armonía, en amor, en paz y avanzando hacia donde nosotros tenemos que ir. Entonces, esto es bien importante porque la puerta allí está. Y la oportunidad está abierta para todos. No está abierta solamente para alguien en particular o para los que tienen dinero o para... No, está abierta para todos. La puerta que es Cristo, la puerta celestial, está abierta por Dios ahí en los cielos. Y dice una puerta abierta, la cual nadie, dice la Escritura, puede cerrarla. Nadie puede cerrarla excepto Dios. El día que Dios decida, ya la puerta se cierra de tal manera, y lo vamos a ver aquí en Apocalipsis más adelante, cuando dice que la puerta se cierre. Entonces las gentes que querrán arrepentirse van a venir y van a decir a las montañas y a las peñas, escóndannos del rostro de aquel que está sentado en el trono, no queremos verlo nosotros porque ha venido el juicio, ha llegado el día del Señor y nosotros estamos condenados. Y entonces desearán morir y la muerte huirá de ellos. También dice, desearán arrepentirse, pero ya no habrá tiempo para el arrepentimiento porque el tiempo de la gracia habrá pasado. Y esto lo vamos a ampliar un poco más adelante porque Apocalipsis nos habla acerca de esto y de cómo los tiempos llegan a su culminación. No siempre va a estar abierta la puerta, no siempre va a estar disponible. Va a llegar un momento en que esa puerta se va a cerrar, así como se cerró la puerta del arca, que en aquel tiempo Dios ordenó a un hombre llamado Noé a hacer un arca de madera de gofer y le indicó cómo debía hacerla y cómo debía hacerle puertas y ventanas. Pero también la Biblia nos dice que fue Jehová, el Señor, quien cerró la puerta del arca cuando decidió traer el juicio sobre el mundo, cuando decidió traer el castigo sobre la humanidad en el pasado. Entonces, no es maravilla de que Dios ahora mismo tenga abierta esa puerta en el cielo para nosotros, para todos, para toda la humanidad, pero no siempre va a estar en esa condición. Ahora tenemos la oportunidad y es por eso que desde las profecías, y por eso decía que íbamos a tomar algunas cosas del Antiguo Testamento, el Señor continúa llamando y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien, pero si no oyereis y fuereis rebeldes, entonces seréis castigados. Entonces va a sufrir.
La Biblia nos dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que el Señor está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Entonces Dios nos está diciendo, Dios nos está invitando, la puerta está abierta en el cielo, la puerta es Cristo y está abierta y está disponible. Y dice la palabra, amén. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. La Escritura, tanto en los mensajes de las iglesias apocalípticas, nos enseña el Señor, nos enseña Él, que le serían dados tronos también a los apóstoles para que se sienten para juzgar a las tribus de Israel. Esta referencia, algunos intérpretes de la Biblia mencionan que estos 24 tronos y estos 24 ancianos representan a las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento y a los 12 apóstoles tomados en el Nuevo Testamento por el ministerio de Cristo y unidos en un mismo propósito, llevar el conocimiento del Cristo a la humanidad. ¿Para qué? Como dice Filipenses capítulo 1, versículos 8 y 9, la Escritura nos dice para ser llenos en toda sabiduría y en todo conocimiento. Si usted va allí a la Biblia en Filipenses, amén, en el capítulo 1 y los versículos 8 y 9, dice porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, esto es lo que Dios quiso y lo que Dios dispuso. Y de esta manera, hermanos, pues cada uno de nosotros debe valorar su estancia, su permanencia en el Señor y continuar esforzándose cada día, hermanos, en alcanzar aquellas promesas para las cuales y por las cuales fuimos también nosotros alcanzados por Cristo. Dice la Biblia, amén, que del trono salían, amén, capítulo 4, versículo 5, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y de delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya hemos hablado acerca de los 7 espíritus de Dios y de la plenitud de la vida que hay en Dios. Y también, hermanos, más adelante vamos a hablar acerca de los relámpagos y también de los truenos y también qué es lo que decían las voces. Porque las voces que salían del altar, las voces que salían del trono, decían mensajes, daban órdenes. Y estas las estaremos viendo más adelante cuando aparecen declaradas también por la misma Escritura, lo que el Señor da a conocer a su iglesia. Por lo tanto, Juan estaba en esta perspectiva desde lo alto, llamémosle así, mirando todas las cosas que iban a suceder después. Dice la palabra del Señor, amén. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Dice la Escritura, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo es
santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, hermanos, aquí nos está también enseñando la existencia de 4 seres vivientes que estaban llenos de ojos por delante y por detrás, y que estos tenían 6 alas, todos al estilo los querubines, hermanos. Y dice la Escritura que no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese de que Él se identificó también de esta manera. Y dice el versículo 9: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del trono que está, delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La Escritura nos enseña que aquellos 24 ancianos, aquellos tronos, echan sus coronas delante del Señor y le dicen al Señor: digno, tú eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria y todo el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que las cosas, todas las cosas que pasan, todas las cosas, tanto las cosas buenas como las cosas malas o todas las cosas que suceden, hermanos, suceden por la voluntad de Dios. Suceden por la voluntad del Creador, por la voluntad de nuestro Dios. Dios es el que permite que todas estas cosas sucedan, que todas estas cosas ocurran en las vidas de nosotros. Y de esta manera, Dios propicia y provee su voluntad para nosotros. Hay veces que nosotros quisiéramos que toda la gente fuera cristiana. Por ejemplo, un deseo. Si usted es creyente en Cristo, si usted ya obedeció al Señor, usted quisiera, por ejemplo, que toda nuestra familia, que cada familiar nuestro fuera cristiano. Pero no está en nosotros. Y no podemos nosotros decidir por ellos. Por ejemplo, este es solo un ejemplo. También a veces quisiéramos que todos nosotros creyéramos de la misma manera, sintiéramos de la misma manera. Y a veces hay, hermanos que sienten de manera diferente. Y ellos piensan también de manera diferente. Y están convencidos en su propia mente que, a lo mejor ellos están en su corrección, en su correcto. Y nosotros quisiéramos así, pero es de aprender, hermano, nosotros a conocer la voluntad de Dios y a aceptar la voluntad de Dios. La Escritura nos dice que por la voluntad del Señor existen todas las cosas, porque por la voluntad del Señor, dice la Escritura, fueron creadas y por su voluntad existen todas las cosas que nosotros hoy mismo nosotros conocemos. Así que demos pues siempre, hermanos, honra y gloria a Dios, porque aún estamos en el tiempo de la oportunidad. Aún estamos en el tiempo de la salvación. Aún estamos en el tiempo en que Dios está llamando a la puerta del corazón, de la vida de las personas, para que éstas tomen la decisión de salvarse, para que éstos tomen la decisión de buscar a Dios, para que baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo malo, de haber andado haciendo cosas alejados de la voluntad de Dios. Ahora Dios les invita a que abran la puerta de su corazón, porque Él ya abrió las puertas del cielo. ¿Para qué? Para que pudiésemos también nosotros tener acceso
porque Él se ha ido a preparar lugar para que nosotros podamos entrar allá donde Él está. Dos cosas o dos situaciones que quizás decir acá. En el libro de Juan capítulo 3, y allí por el versículo 13, la Escritura nos dice que nadie subió al cielo, sino aquel que ya había descendido del cielo, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesucristo está en el cielo, Jesucristo está en el trono, Jesucristo está allá con Dios. Y dijo Cristo también allá en el libro de Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues, dijo el Señor, a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esta es la promesa maravillosa que el Señor nos da a todos nosotros. Y también nosotros pues debemos de decir, al igual que aquellos 24 ancianos decían, echando sus coronas delante del Señor y diciendo nuestra vida misma, porque las coronas representan la vida. Allí lo vamos a ver más adelante. De hecho, la Biblia nos habla acerca de esa corona, que es la corona de la vida. Mírelo en el capítulo de Apocalipsis, amén, en el capítulo 2, amén. Dice la palabra del Señor, amén. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 10, dice la palabra del Señor. Dice, y no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa corona dice que los 24 ancianos la ponen a disposición del Señor, vienen y ponen sus coronas delante del que es digno. Y dicen después de poner sus vidas, después de poner sus coronas, dicen ellos, digno eres, Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén, hermanos. Amén, amén, hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes rica y abundantemente. Gracias, hermanos, por concedernos. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.